Una idea que resulta incómoda, casi molesta cuando la escuchas por primera vez, porque rompe completamente con la narrativa que la mayoría de las personas ha aceptado durante años. Y es que el problema de tu vida probablemente no sea la falta de tiempo, ni la falta de oportunidades, ni siquiera la falta de capacidad, sino algo mucho más silencioso, mucho más cotidiano y precisamente por eso mucho más peligroso, el desorden que se acumula en tus hábitos diarios. Porque es fácil pensar que necesitas un cambio grande, una decisión radical, una nueva estrategia, una oportunidad diferente que lo transforme todo de golpe. Es fácil culpar a las circunstancias, al entorno, al momento en el que te encuentras, pero si te detienes un instante y observas con honestidad cómo se desarrolla tu día, cómo empiezas la mañana, cómo gestionas tu energía, cómo tomas decisiones pequeñas una tras otra, empezarás a ver algo que normalmente pasa desapercibido. No es que tu vida esté fuera de control. Es que tus hábitos lo están. Y cuando los hábitos están desordenados, todo lo demás empieza a desmoronarse lentamente, aunque desde fuera no se note de inmediato. Muchas personas viven con una sensación constante de confusión, de ir con prisa pero sin avanzar, de hacer cosas durante todo el día pero sin la sensación real de progreso, y entonces intentan solucionarlo añadiendo más cosas, más técnicas, más sistemas, más información, como si el problema fuera la falta de herramientas, cuando en realidad lo que falta es orden en lo básico. Porque aquí hay una verdad que no se suele decir con claridad: una vida desordenada no se arregla añadiendo más complejidad, se arregla simplificando y fortaleciendo lo esencial. Y eso es exactamente lo que el estoicismo entendió hace siglos. No como una filosofía abstracta, no como teoría lejana, sino como una guía práctica para vivir mejor, para pensar con claridad, para actuar con intención y para recuperar algo que muchas personas han perdido sin darse cuenta: el control sobre su propia vida. Los estoicos no buscaban motivación. Buscaban estabilidad. No buscaban resultados rápidos. Buscaban dominio personal. Y entendían que ese dominio no se construye con grandes gestos, ni con cambios dramáticos que duran unos días, sino con hábitos simples, repetidos con constancia, sostenidos incluso cuando no hay ganas, incluso cuando no hay resultados visibles. Porque ahí es donde se construye todo. En lo que haces cada día. En lo que repites sin darte cuenta. En lo que decides cuando nadie te está mirando. Y ese es el punto donde la mayoría falla. Porque subestima lo simple. Subestima el impacto de dormir mal. De comer sin atención. De vivir rodeado de desorden. De consumir contenido vacío. De posponer pequeñas decisiones. Todo eso parece pequeño. Pero no lo es. Porque lo pequeño, cuando se repite, deja de ser pequeño. Se convierte en tu forma de vivir. Se convierte en tu estándar. Se convierte en tu resultado. Y entonces, sin darte cuenta, te encuentras en un lugar que no querías, con una vida que no te representa, con una sensación constante de estar ocupado pero no avanzar, y no sabes exactamente por qué. Pero la respuesta está ahí. En lo que haces cada día. Por eso este audiolibro no va de motivarte. No va de decirte que puedes con todo. No va de darte una falsa sensación de cambio inmediato. Va de algo mucho más útil. Va de devolverte el control. De enseñarte que no necesitas cambiar tu vida entera para empezar a avanzar, que no necesitas esperar el momento perfecto, que no necesitas condiciones ideales, que lo único que necesitas es empezar a ordenar lo básico. Porque cuando lo básico se ordena, todo lo demás empieza a alinearse. Tu mente se calma. Tu energía se estabiliza. Tus decisiones se vuelven más claras. Y de repente, lo que antes parecía caos empieza a convertirse en dirección. Ese es el verdadero cambio. No el que se ve desde fuera. El que se construye desde dentro. Y ahora, antes de continuar, quiero proponerte algo simple. Algo que puede parecer pequeño pero que tiene un impacto mucho mayor del que imaginas. Porque no se trata solo de escuchar, se trata de implicarte, de tomar una decisión. De empezar a moverte en otra dirección. Si estás aquí porque quieres recuperar el control de tu vida, si sientes que necesitas claridad, enfoque, orden, escribe en los comentarios esta frase: hoy pongo mi vida en orden. No es solo un comentario. Es una declaración. Es un punto de partida. Es una forma de decirte a ti mismo que no vas a seguir igual. Que algo cambia a partir de ahora. Y no porque todo vaya a ser perfecto desde mañana, sino porque decides empezar. Porque decides prestar atención. Porque decides actuar. Y ese es el único punto desde el que se construye cualquier cambio real. Porque al final, todo empieza así.
No con una gran decisión visible, sino con un pequeño compromiso silencioso. Y si estás aquí, ya has dado el primer paso. Ahora sí. Vamos a empezar. Capítulo 1. El ritmo que ordena tu existencia. Hay personas que pasan años intentando cambiar su vida tomando decisiones grandes, buscando motivación, probando métodos nuevos una y otra vez, convencidas de que el cambio llegará a través de algo extraordinario, de un impulso fuerte, de un momento de claridad que lo transforme todo, y sin embargo, siguen sintiendo que nada termina de encajar, que avanzan unos días y retroceden otros, que empiezan con energía pero no logran sostenerla, y en medio de esa frustración aparece una conclusión que parece lógica pero que en realidad es equivocada. Piensan que les falta disciplina, que les falta fuerza de voluntad o que hay algo en ellos que no funciona como debería. Pero lo que muchas veces no ven es que el problema no está en su carácter, ni en su capacidad, ni siquiera en su motivación, el problema está en algo mucho más simple y mucho más profundo al mismo tiempo: el ritmo desordenado con el que están viviendo cada día. Porque puedes tener intención, puedes tener ganas de cambiar, puedes incluso tener claridad sobre lo que quieres construir, pero si tu día a día se mueve sin estructura, sin estabilidad, sin un patrón repetido que sostenga tu energía, tu mente y tus decisiones, todo se vuelve inestable, y cuando todo es inestable, nada se consolida. Un día te acuestas tarde, al siguiente te desvelas aún más, otro día decides madrugar con fuerza, pero al siguiente tu cuerpo no responde, arrastras el cansancio, tu mente está nublada, tu energía baja y sin darte cuenta entras en un ciclo donde cada día es distinto, donde no hay base sobre la que construir nada sólido, donde todo depende de cómo te sientes en ese momento. Y eso, aunque parezca algo menor, es una de las principales causas del desorden interno que muchas personas arrastran durante años. El estoicismo entendía algo profundamente práctico que hoy sigue siendo igual de válido. No puedes construir una mente estable sobre una vida caótica, porque la estabilidad mental no aparece por arte de magia. Se apoya en estructuras básicas que se repiten cada día, y una de las más importantes es el ritmo con el que vives. Tu cuerpo no es aleatorio, no está diseñado para adaptarse constantemente al desorden. Tiene un reloj interno que regula tu energía, tu concentración, tu estado emocional y tu capacidad de tomar decisiones, y cuando ese reloj se altera cada día, cuando no hay horarios estables, cuando el descanso es irregular, cuando el inicio y el final del día cambian constantemente, ese sistema deja de funcionar correctamente. Y entonces aparece la fatiga, la falta de enfoque, la dificultad para concentrarte. La sensación de estar siempre un paso por detrás de lo que deberías estar haciendo. Y lo más peligroso es que muchas personas interpretan ese estado como falta de disciplina, como si el problema fuera su carácter, cuando en realidad lo que ocurre es que están intentando funcionar con un sistema completamente desordenado. Por eso, uno de los cambios más simples y a la vez más poderosos que puedes hacer es establecer un ritmo estable en tu día. Algo que no dependa de cómo te sientes, algo que no cambie cada noche, algo que se mantenga lo suficiente en el tiempo como para que tu cuerpo y tu mente empiecen a alinearse. Dormir a una hora similar cada noche, despertar a una hora similar cada mañana, puede parecer algo básico, incluso insignificante, pero en realidad es una de las decisiones más estratégicas que puedes tomar, porque cuando el descanso se vuelve regular, algo empieza a cambiar sin que tengas que forzarlo. Tu cuerpo empieza a anticipar el descanso, tu mente se apaga con más facilidad, el sueño se vuelve más profundo, y al despertar, en lugar de sentir esa resistencia constante, esa niebla mental que te ralentiza, empiezas a notar claridad, empiezas a notar energía, empiezas a sentir que el día tiene un punto de partida sólido. Y eso cambia completamente la forma en la que te enfrentas a todo lo demás. Porque cuando empiezas el día con claridad, decides mejor, te distraes menos, avanzas más rápido, sostienes mejor la disciplina, y de repente algo que antes parecía difícil empieza a sentirse más natural. No porque hayas cambiado de golpe, sino porque has creado una base. Y esa base es el ritmo. Los estoicos no buscaban controlar todo, buscaban controlar lo que podían. Y entendían que dominar el inicio y el final del día era una de las formas más directas de empezar a recuperar el control sobre la propia vida, porque cuando decides a qué hora termina tu día y a qué hora empieza, dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir con intención. Ese pequeño cambio tiene un efecto mucho mayor de lo que parece, porque no solo ordena tu descanso, ordena tu mente, ordena tu energía, ordena tu forma de actuar, y poco a poco empieza a generar algo que muchas personas han perdido: consistencia. Y la consistencia es la base de todo. Sin ella no hay progreso. Sin ella no hay disciplina real. Sin ella todo depende de momentos puntuales que nunca se sostienen. Pero cuando aparece,
Cuando empiezas a repetir un patrón estable, cuando tu día deja de ser imprevisible, empiezas a construir algo sólido, algo sobre lo que sí puedes avanzar. Por eso, si hay algo que debes entender de este capítulo es esto: no necesitas empezar cambiándolo todo. Necesitas empezar ordenando el ritmo con el que vives. Porque cuando el cuerpo encuentra estabilidad, la mente encuentra claridad, y cuando la mente tiene claridad, las decisiones mejoran, las acciones se vuelven más firmes y la vida empieza a moverse en una dirección distinta. No por un cambio radical, sino por algo mucho más poderoso. La repetición de lo simple, bien hecho. Capítulo 2. Nutrición que trae claridad. Muchas personas intentan poner orden en su vida cambiando herramientas, organizando mejor su tiempo, probando nuevos sistemas de productividad o buscando la rutina perfecta que les permita rendir más, concentrarse mejor y avanzar con mayor claridad, pero pasan por alto algo fundamental, algo que influye directamente en cómo piensan, en cómo sienten y en cómo toman decisiones cada día: la forma en la que alimentan su cuerpo. Porque existe una conexión que no se puede ignorar. Una relación directa entre lo que consumes y la calidad de tu mente, entre tu alimentación y tu energía, entre lo que comes y tu capacidad de mantener el enfoque, y sin embargo, es uno de los aspectos más descuidados cuando alguien siente que su vida está fuera de control. Es fácil pensar que el problema está en la falta de disciplina, en la falta de motivación o en la incapacidad de sostener hábitos, pero muchas veces lo que ocurre es mucho más básico, mucho más físico, mucho más directo. Estás intentando construir claridad mental sobre un cuerpo desordenado. Y un cuerpo desordenado siempre produce una mente inestable. Cuando comes sin atención, cuando eliges lo primero que aparece, cuando tu alimentación depende del estrés, del apuro o del impulso del momento, algo empieza a deteriorarse lentamente. Tu energía deja de ser constante, aparecen picos y caídas, momentos de activación seguidos de bajones, dificultad para concentrarte, sensación de pesadez, irritabilidad, falta de claridad. Y todo eso termina afectando directamente a tu forma de actuar. Entonces aparece la procrastinación, aparece la dificultad para mantener el foco, aparece la sensación de estar cansado incluso sin haber hecho nada exigente, y muchas personas interpretan eso como falta de carácter, cuando en realidad lo que está fallando es el sistema que sostiene su energía. El estoicismo entendía algo profundamente práctico en este sentido, algo que hoy sigue siendo igual de válido. No puedes aspirar a tener una mente clara si no cuidas el estado de tu cuerpo, porque la mente no funciona aislada, no es un elemento independiente. Depende completamente del estado físico en el que se encuentra. Por eso, para los estoicos, el autocontrol no empezaba en grandes decisiones, empezaba en lo cotidiano. En lo básico, en aquello que repites cada día sin darle importancia. Y uno de esos elementos era la forma de alimentarse. No buscaban dietas complejas ni sistemas extremos, buscaban simplicidad, buscaban estabilidad. Buscaban decisiones que pudieran sostenerse en el tiempo sin depender de la motivación, sin generar desgaste, sin crear fricción innecesaria. Y aquí es donde aparece un principio que puede cambiar completamente la forma en la que gestionas tu energía. No necesitas complicar tu alimentación, necesitas hacerla consistente. Comida real. Alimentos simples. Decisiones repetidas. Porque cuando reduces el ruido, cuando eliminas la improvisación constante, cuando dejas de depender del impulso y empiezas a decidir con intención, tu cuerpo empieza a responder de otra manera. La energía se estabiliza. La mente se aclara. El enfoque mejora. Y de repente, cosas que antes parecían difíciles empiezan a ser más accesibles. No porque hayas cambiado tu capacidad, sino porque has mejorado la base sobre la que funciona todo. Pero hay algo más que suele pasar desapercibido y que tiene un impacto enorme, y es la forma en la que comes, no solo lo que comes. Porque muchas personas comen sin atención, mientras miran el móvil, mientras trabajan, mientras su mente está en otro sitio, convirtiendo algo esencial en un acto automático, desconectado, sin presencia, y eso tiene un efecto directo en cómo se procesa la comida, en cómo responde el cuerpo, en cómo se regula la energía. El estoicismo no hablaba de nutrición como la entendemos hoy, pero sí hablaba de algo que es clave: la conciencia en lo cotidiano. Y comer con atención, sin distracciones, entendiendo que ese momento forma parte de tu cuidado personal, cambia completamente la relación con la alimentación. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo consciente. De saber qué estás haciendo. De entender por qué lo haces. De dejar de actuar en automático. Porque ahí es donde empieza el cambio real. En la conciencia. En la decisión. En el control. Cada comida es una oportunidad de reforzar disciplina.
Cada lección es una oportunidad de alinear tu comportamiento con lo que quieres construir. Y ese proceso, repetido, empieza a generar algo muy importante: estabilidad. Y cuando hay estabilidad en el cuerpo, la mente deja de pelear constantemente. Se vuelve más tranquila, más enfocada, más clara. Y desde ahí, todo lo demás mejora. Tus decisiones, tu capacidad de actuar, tu consistencia, tu disciplina. Por eso, si hay algo que debes llevarte de este capítulo es esto: no puedes esperar claridad mental si tu cuerpo está desordenado. Porque la energía no es algo abstracto. Se construye, se cuida, se mantiene. Y una gran parte de ese proceso depende de cómo te alimentas cada día. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo consciente. Necesitas hacerlo repetible. Necesitas hacerlo sostenible. Porque cuando tu cuerpo está bien alimentado, tu mente deja de ser un obstáculo y empieza a convertirse en una herramienta. Y ese es el punto donde todo empieza a cambiar. No desde la motivación, sino desde la base. Capítulo 3. Orden exterior, claridad interior. Hay una razón silenciosa por la que muchas personas sienten que su vida está fuera de control incluso cuando están intentando mejorar, incluso cuando tienen intención de avanzar, incluso cuando buscan herramientas, ideas o nuevas formas de organizarse, y esa razón casi nunca se tiene en cuenta porque parece demasiado simple, demasiado obvia como para ser importante, pero su impacto es constante y profundo: el estado del entorno en el que viven. Porque aunque no lo notes de forma consciente, tu mente está reaccionando todo el tiempo a lo que ve, a lo que percibe, a lo que te rodea en cada momento, y cuando ese entorno está desordenado, saturado, lleno de estímulos sin organizar, la mente no puede mantenerse clara, no puede sostener el enfoque, no puede funcionar con estabilidad, porque está procesando caos de forma constante. Mira tu espacio por un momento con honestidad, no desde la costumbre, no desde la adaptación que has desarrollado con el tiempo, sino como si lo vieras por primera vez. Una mesa llena de objetos acumulados, ropa que se ha ido dejando en cualquier lugar, superficies que no se limpian en el momento, pequeños detalles que parecen insignificantes pero que se repiten cada día, y que poco a poco crean una sensación general de desorden que se vuelve invisible precisamente porque se ha normalizado. Pero aunque lo hayas normalizado, tu mente no lo ignora. Lo registra, lo interpreta, y lo convierte en un mensaje constante. Un mensaje silencioso que dice que no hay control, que no hay estructura, que no hay atención en lo básico. Y ese mensaje, repetido cada día, termina afectando tu estado mental sin que te des cuenta. Entonces te cuesta concentrarte, te distraes con facilidad, te sientes más cansado, más saturado, con menos claridad para tomar decisiones, y muchas veces piensas que el problema está en tu disciplina, en tu capacidad o en tu motivación, cuando en realidad estás intentando funcionar correctamente en un entorno que está enviando señales contrarias. Todo el tiempo. El estoicismo entendía algo muy claro en este sentido. Algo profundamente práctico que muchas personas hoy pasan por alto. La claridad interior se apoya en el orden exterior. No se trata de tener un espacio perfecto. No se trata de obsesionarse con la limpieza. Se trata de eliminar el caos innecesario. Se trata de crear un entorno que no interfiera con tu mente. Que no te distraiga. Que no te drene. Que no te empuje constantemente hacia la desorganización. Pero aquí es donde aparece el error más común, porque muchas personas creen que ordenar su espacio implica dedicar un día entero a limpiar todo, a reorganizar cada rincón, a hacer un cambio grande que luego no se mantiene, y ese enfoque no funciona, porque el desorden no aparece en un solo día, se acumula poco a poco, en pequeñas acciones que se repiten sin atención. Y por eso, la solución tampoco está en un gran esfuerzo puntual. Está en la constancia diaria. En lo pequeño. En lo inmediato. Hacer la cama al despertar. Recoger lo que usas en el momento. Lavar el plato cuando terminas. Limpiar una superficie en unos minutos. Acciones simples. Casi insignificantes. Pero repetidas cada día. Y ahí es donde ocurre algo interesante, porque cuando empiezas a ordenar tu espacio de forma constante, no solo cambia lo que ves, cambia lo que haces, cambia la forma en la que te relacionas con tu entorno, cambia la sensación de control que tienes sobre tu propia vida. Empiezas a notar que todo está más claro. Que te distraes menos. Que tu mente no está saturada por estímulos innecesarios. Que puedes concentrarte mejor. Y todo eso no viene de una gran estrategia. Viene de algo mucho más básico. La repetición del orden.
Pero hay algo aún más importante que sucede en este proceso, algo que va más allá de lo visual. Y es que cada vez que ordenas tu espacio estás entrenando tu disciplina. Estás reforzando la idea de que haces lo que corresponde, incluso cuando no es obligatorio. Incluso cuando nadie te lo exige, incluso cuando podrías dejarlo para después. Y ese tipo de comportamiento, repetido, construye carácter. Construye consistencia. Construye identidad. Porque ya no se trata solo de tener un espacio ordenado. Se trata de convertirte en alguien que mantiene el orden. Y esa diferencia es clave. Porque cuando ese hábito se integra, empieza a extenderse a otras áreas. Empiezas a ser más ordenado con tu tiempo. Más claro en tus decisiones. Más consciente en tus acciones. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu vida empieza a estructurarse. No por un cambio radical, sino por la acumulación de pequeños actos que se sostienen en el tiempo. Por eso, si hay algo que debes entender de este capítulo es esto: el entorno en el que vives no es neutral. O te ayuda, o te frena. Y si quieres avanzar, necesitas eliminar el ruido innecesario. Necesitas crear un espacio que favorezca la claridad, que facilite el enfoque, que no interfiera con tu mente. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo constante. Porque cuando tu entorno deja de ser un obstáculo, tu mente deja de luchar contra lo externo y puede centrarse en lo importante. Y cuando eso ocurre, todo empieza a ser más simple. Más claro. Más directo. Y ahí es donde la vida empieza a ordenarse de verdad. Capítulo 4. Alimenta tu mente cada día. Hay algo que muchas personas no quieren aceptar cuando sienten que su mente está dispersa, que les cuesta concentrarse, que empiezan cosas pero no las terminan, que saltan de una tarea a otra sin profundidad. Y es que el problema no siempre está en su disciplina, ni en su capacidad, ni siquiera en su motivación, sino en algo mucho más silencioso y constante: el tipo de contenido que consumen cada día. Porque vivimos en una época donde la mente está sometida a estímulos rápidos de forma continua. Pequeños fragmentos de información que aparecen sin esfuerzo, vídeos cortos, notificaciones, mensajes, cambios constantes de atención que obligan a la mente a moverse rápido, a no profundizar, a no sostener el foco, a no pensar con calma, y ese ritmo, repetido durante horas, días y semanas, empieza a cambiar la forma en la que funciona tu mente. Sin darte cuenta, tu atención se fragmenta. Tu paciencia disminuye. Tu capacidad de concentración se debilita. Y entonces, cuando intentas hacer algo importante, algo que requiere enfoque, profundidad o continuidad, te cuesta sostenerlo, te distraes, te cansas rápido, abandonas antes de tiempo, y vuelves a interpretar ese comportamiento como falta de disciplina, como si hubiera algo en ti que no funciona correctamente. Pero lo que realmente está ocurriendo es que tu mente ha sido entrenada para no sostener el foco. Ha sido condicionada para buscar estímulos rápidos. Para evitar el esfuerzo mental prolongado. Para moverse constantemente sin profundizar en nada. Y desde ahí es muy difícil construir claridad. El estoicismo entendía algo profundamente importante en este sentido. Una mente fuerte no aparece por casualidad, se cultiva, se entrena, se alimenta de forma consciente, igual que el cuerpo. Y una de las herramientas más poderosas para desarrollar esa fortaleza mental es algo tan simple que muchas personas han abandonado por completo: la lectura. Leer no es solo adquirir información. Leer es entrenar tu mente. Es obligarla a reducir la velocidad. A sostener la atención. A procesar ideas con calma. A conectar conceptos. A reflexionar. Mientras el mundo empuja tu mente hacia la rapidez y la dispersión, la lectura la lleva en la dirección contraria. Hacia la profundidad, hacia la claridad, hacia el pensamiento estructurado. Y ese cambio es enorme. Porque no solo afecta a lo que sabes. Afecta a cómo piensas. A cómo decides. A cómo interpretas lo que ocurre a tu alrededor. Los estoicos dedicaban tiempo diario a leer, a estudiar, a reflexionar, no porque buscaran acumular conocimiento, sino porque entendían que la calidad de la mente determina la calidad de la vida, y que una mente desordenada, superficial o impulsiva nunca podrá sostener decisiones firmes ni construir algo sólido. Pero aquí es donde aparece el error más común, porque muchas personas piensan que leer implica hacerlo durante horas, que requiere tiempo que no tienen, que es algo que harán cuando todo esté más organizado. Y esa forma de verlo hace que nunca empiecen. Y la realidad es mucho más simple. No necesitas leer mucho. Necesitas leer cada día. 10 páginas. 5 páginas. Incluso menos. Pero de forma constante.
Porque no es la cantidad lo que transforma tu mente. Es la repetición. Es el hábito. Es el hecho de volver cada día a un espacio donde tu mente deja de reaccionar y empieza a pensar. Y cuando ese hábito se mantiene, algo empieza a cambiar. Tu mente se vuelve más paciente. Tu pensamiento más claro. Tu capacidad de análisis más profunda. Empiezas a ver conexiones que antes no veías. A entender mejor lo que ocurre. A tomar decisiones con más criterio. Y lo más importante, empiezas a desarrollar algo que es cada vez más escaso, la capacidad de sostener la atención. Y esa capacidad lo cambia todo. Porque te permite trabajar mejor. Aprender más rápido. Cometer menos errores. Construir con mayor precisión. Pero hay algo más que ocurre cuando lees de forma constante, algo que muchas personas no esperan. Y es que empiezas a construir un diálogo interno diferente. Porque las ideas que consumes empiezan a formar parte de tu pensamiento. Empiezan a influir en cómo interpretas la realidad. Empiezan a cambiar tu perspectiva. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu mente deja de reaccionar automáticamente y empieza a responder con más calma, con más claridad, con más intención. Eso es desarrollo mental real. No es motivación. No es emoción momentánea. Es estructura interna. Es solidez. Es control. Por eso, si hay algo que debes llevarte de este capítulo es esto. No puedes construir una mente fuerte alimentándola solo con distracciones. Porque lo que consumes cada día se convierte en la base de tu pensamiento. Y si esa base es débil, todo lo demás se vuelve inestable. Pero si empiezas a introducir contenido que te obliga a pensar, a reflexionar, a detenerte, a profundizar, tu mente empieza a cambiar. Y cuando tu mente cambia, todo cambia. No de forma inmediata. Pero sí de forma real. Y ese es el único cambio que importa. Capítulo 5. Movimiento, energía y disciplina. Hay una realidad que muchas personas pasan por alto cuando sienten que su vida está estancada, cuando les cuesta concentrarse, cuando la motivación aparece un día y desaparece al siguiente. Y es que el cuerpo y la mente no funcionan por separado. No son dos sistemas independientes que puedes gestionar de forma aislada, sino que están profundamente conectados. Y cuando uno se apaga, el otro inevitablemente le sigue. Vivimos en una forma de vida que empuja hacia la inactividad, horas sentado, pantallas constantes, desplazamientos mínimos, tareas mentales continuas sin apenas movimiento físico. Y todo eso genera un estado que muchas personas interpretan mal, porque sienten cansancio, falta de energía, dificultad para concentrarse, irritabilidad o incluso apatía, y piensan que el problema está en su disciplina, en su motivación o en su capacidad para hacer las cosas, cuando en realidad lo que ocurre es mucho más simple y mucho más físico. Su cuerpo está en un estado de inercia. Y un cuerpo en inercia produce una mente en inercia. Porque cuando el cuerpo no se mueve, la energía no circula correctamente, la respiración se vuelve superficial, la tensión se acumula, el sistema se ralentiza. Y todo eso termina afectando directamente a la claridad mental, al enfoque y a la capacidad de actuar. Por eso muchas personas se sienten agotadas sin haber hecho nada físicamente exigente. Porque el cansancio no siempre viene del esfuerzo, muchas veces viene de la falta de movimiento. De la acumulación de energía que no se libera, de un sistema que no está funcionando como debería. El estoicismo entendía algo profundamente práctico en este sentido. El ser humano está diseñado para la acción, no para la pasividad. Y la fortaleza física no era vista como un objetivo estético, sino como una base necesaria para sostener una mente firme, una voluntad estable y una vida con dirección. No se trataba de entrenar por apariencia, se trataba de desarrollar resistencia, disciplina y control. Porque sabían que un cuerpo activo facilita una mente activa. Y una mente activa es mucho más capaz de sostener decisiones, de resistir la incomodidad y de avanzar incluso cuando no hay ganas. Pero aquí es donde muchas personas se bloquean, porque piensan que necesitan grandes rutinas, tiempo, recursos o condiciones perfectas para empezar a moverse. Y ese pensamiento se convierte en una excusa que retrasa todo. Porque la realidad es que no necesitas nada complejo, necesitas algo mucho más básico y mucho más efectivo. Movimiento diario. Caminar. Estirarte. Subir escaleras. Salir a respirar. Mover el cuerpo aunque sea unos minutos. Acciones simples que no dependen de la motivación, que no requieren preparación, que no necesitan ser perfectas, pero que tienen un impacto directo en cómo te sientes y en cómo piensas. Porque en el momento en el que el cuerpo se mueve, algo cambia inmediatamente, la respiración se profundiza, la circulación mejora, la tensión se libera, la mente se despeja.
Y de repente la sensación de pesadez desaparece y aparece algo que muchas personas estaban buscando sin saberlo: energía. Pero aquí hay un punto clave que cambia completamente la forma de entender esto. Y es que la energía no aparece antes de la acción, aparece después. La mayoría espera tener ganas para moverse, espera sentirse bien para empezar, espera el momento adecuado. Y ese momento casi nunca llega, porque la lógica es al revés: primero te mueves y luego llega la energía. Primero actúas y luego aparece la motivación. Primero haces lo que corresponde y después tu mente se alinea con esa acción. Ese es uno de los principios más importantes que puedes entender, porque elimina la dependencia de cómo te sientes y te devuelve el control sobre lo que haces. Y en ese punto es donde empieza a construirse algo mucho más importante que la energía física: la disciplina. Porque habrá días en los que no tendrás ganas, en los que preferirás quedarte quieto, en los que tu mente buscará excusas para no moverte. Y es precisamente en esos momentos donde se define el carácter, porque cuando decides actuar igualmente, cuando te mueves a pesar de la resistencia, estás reforzando una identidad diferente. Estás dejando de ser alguien que depende de su estado emocional y te estás convirtiendo en alguien que actúa por decisión. Y ese cambio es enorme. Porque ya no necesitas sentirte listo para empezar. Empiezas, y eso es suficiente. Pero además, este hábito tiene un efecto acumulativo muy potente. Porque no solo mejora tu energía en el momento, empieza a transformar tu estado general, tu capacidad de concentración, tu estabilidad emocional, tu resistencia mental. Y poco a poco te das cuenta de que muchas cosas que antes te costaban ahora se vuelven más fáciles. No porque hayan cambiado las circunstancias, sino porque tú has cambiado tu estado. Y eso es clave. Porque muchas personas intentan cambiar su vida sin cambiar su estado físico, sin darse cuenta de que la base de todo está ahí, en cómo se siente su cuerpo, en cómo responde su energía, en cómo se sostiene su sistema. Por eso, si hay algo que debes llevarte de este capítulo es esto: si tu mente está bloqueada, no empieces pensando, empieza moviéndote. Porque el movimiento desbloquea lo que la mente no puede resolver desde la inercia. Y cuando el cuerpo despierta, la mente se ordena, la energía aparece y la acción se vuelve mucho más natural. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo cada día. Porque en esa repetición, en ese gesto simple de moverte incluso cuando no apetece, estás construyendo algo mucho más grande que energía física. Estás construyendo control. Y cuando tienes control, todo lo demás empieza a encajar. Capítulo 6. Relaciones que elevan tu vida. Hay una influencia constante en tu vida que actúa todos los días. Muchas veces sin que la percibas de forma consciente, una influencia que no se ve, que no siempre se cuestiona y que sin embargo está moldeando tu forma de pensar, tu nivel de ambición, tu disciplina y hasta lo que consideras posible o imposible, y esa influencia son las personas que te rodean. Porque aunque te guste pensar que eres completamente independiente, que tus decisiones nacen solo de tu voluntad y que tu mentalidad es únicamente tuya, la realidad es que el entorno humano tiene un impacto mucho mayor de lo que la mayoría está dispuesta a aceptar, ya que las conversaciones que escuchas, las ideas que se repiten a tu alrededor y la actitud de las personas con las que convives van construyendo poco a poco tu marco mental sin que te des cuenta. Si pasas tiempo con personas que constantemente se quejan, que ven problemas en todo, que justifican la inacción, que normalizan la mediocridad o que ridiculizan cualquier intento de mejora, es cuestión de tiempo que empieces a pensar de la misma forma, no porque quieras, sino porque la mente se adapta a lo que se repite, integra lo que escucha y termina aceptando como normal aquello que está presente cada día. Y ese es uno de los mayores peligros, porque cuando algo se vuelve normal, deja de cuestionarse, deja de generar incomodidad, deja de parecer un problema. Y entonces te encuentras viviendo en un entorno que limita tu crecimiento sin siquiera darte cuenta de que está ocurriendo. Por el contrario, cuando te expones a personas que piensan en crecimiento, que hablan de ideas, que buscan mejorar, que actúan con disciplina, que tienen claridad sobre lo que quieren construir, algo cambia también dentro de ti. Porque ese tipo de entorno eleva el estándar. Amplía tu visión y te obliga a salir de la zona de comodidad mental en la que muchas veces te instalas sin darte cuenta. El estoicismo entendía esto con total claridad, por eso insistía en la importancia de la compañía. No como una cuestión social superficial, sino como una herramienta directa para fortalecer o debilitar el carácter. Porque sabían que la mente no se desarrolla en aislamiento, se moldea en interacción constante con los demás. Pero aquí hay algo importante que debes entender, porque muchas personas interpretan esto de forma extrema. Y es que no se trata de cambiar a los demás ni de aislarte del mundo. Se trata de tomar conciencia de dónde colocas tu tiempo, tu atención y tu energía, porque eso es lo que realmente determina la influencia que recibes. No necesitas romper con todo tu entorno de forma radical.
Pero si necesitas empezar a elegir con más intención a qué conversaciones te expones, qué tipo de ideas permites que entren en tu mente y con qué personas decides compartir más tiempo, porque esa elección, repetida en el tiempo, tiene un impacto enorme en tu forma de pensar. Acercarte a personas que te aportan claridad, que te hacen reflexionar, que te empujan a mejorar, que te dejan con más energía después de hablar con ellas, no es una casualidad. Es una decisión consciente que influye directamente en tu desarrollo. Y al mismo tiempo, aprender a tomar distancia de aquello que te drena, que te confunde, que te arrastra hacia pensamientos negativos o limitantes, no es egoísmo, es responsabilidad. Porque tu energía es limitada. Tu atención es limitada. Y tu mente necesita un entorno que favorezca el crecimiento si realmente quieres avanzar. Pero hay un punto aún más importante en todo esto. Y es que no solo se trata de elegir bien a las personas que te rodean, también se trata de convertirte tú en ese tipo de persona. Porque no puedes aspirar a rodearte de gente que eleva si tú no estás trabajando en elevarte también. No puedes esperar conversaciones de valor si tú no aportas valor. No puedes querer un entorno de crecimiento si tú no estás comprometido con tu propio crecimiento. Y ese cambio empieza en cómo te comportas, en cómo hablas, en cómo escuchas, en qué tipo de energía transmites cuando interactúas con los demás. Porque tú también eres entorno para alguien. Y eso implica responsabilidad. Implica elegir no participar en conversaciones que no aportan, implica evitar el ruido innecesario. Implica aportar calma en lugar de caos, claridad en lugar de confusión, dirección en lugar de dispersión. Y cuando empiezas a actuar de esa forma, algo interesante ocurre, empiezas a atraer un entorno diferente. Porque las personas que buscan crecer reconocen ese tipo de energía, se sienten cómodas en ella. Y poco a poco tu entorno empieza a transformarse. No de golpe. No de forma forzada. Pero sí de forma real. Por eso, si hay algo que debes llevarte de este capítulo es esto. No puedes ignorar la influencia de las personas que te rodean. Porque tarde o temprano terminarás pareciéndote a ellas en la forma en la que piensas, en lo que consideras normal y en lo que crees posible. Y si quieres avanzar, necesitas rodearte de estímulos que te acerquen a tu mejor versión, no que te mantengan en la misma. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo consciente. Porque cuando tu entorno empieza a elevarte en lugar de frenarte, tu mente se fortalece, tu disciplina se sostiene con más facilidad y tu camino se vuelve mucho más claro. Y en ese punto, avanzar deja de ser una lucha constante y empieza a convertirse en algo natural. Capítulo 7. Elimina lo que te debilita. Hay una idea que muchas personas no quieren aceptar porque obliga a mirar hacia adentro con honestidad y sin excusas, y es que gran parte del problema no está en lo que te falta, sino en lo que te sobra, en todo aquello que consumes, repites o permites cada día y que está debilitando tu mente sin que lo percibas de forma consciente, porque estamos acostumbrados a pensar que el crecimiento consiste en añadir cosas, más hábitos, más técnicas, más sistemas, más información, cuando en realidad una gran parte del progreso real empieza por hacer algo mucho más incómodo, eliminar. Eliminar aquello que te drena. Eliminar aquello que te distrae. Eliminar aquello que te aleja de la claridad. Porque si tu energía se está escapando constantemente, si tu atención está fragmentada, si tu mente está saturada de estímulos innecesarios, no importa cuántas herramientas añadas, no importa cuántos métodos pruebes, siempre estarás funcionando por debajo de tu capacidad. Y ese es el punto que casi nadie quiere ver, porque es más fácil pensar que necesitas algo nuevo que aceptar que hay cosas que debes soltar. Piénsalo con honestidad, pequeñas acciones que parecen inofensivas pero que se repiten cada día. Revisar el móvil de forma automática sin ningún propósito, consumir contenido sin control, alargar la noche con estímulos que no aportan nada, pensamientos negativos que repites como si fueran hechos, comparaciones constantes que desgastan tu percepción, decisiones impulsivas que te alejan de lo que realmente quieres construir. Todo eso no parece grave cuando lo miras de forma aislada, pero cuando lo repites una y otra vez se convierte en un sistema que debilita tu mente. Y ese debilitamiento no es inmediato, no aparece de forma evidente, es silencioso, progresivo, casi imperceptible, hasta que llega un punto en el que te sientes cansado sin razón aparente. Te cuesta concentrarte, pierdes claridad, te distraes con facilidad, pospones decisiones importantes y empiezas a pensar que el problema está en tu disciplina, cuando en realidad estás intentando funcionar con una mente que está siendo drenada constantemente. El estoicismo entendía algo fundamental que hoy sigue siendo clave. Antes de construir fuerza debes detener aquello que te debilita. Porque no puedes avanzar si estás perdiendo energía por múltiples puntos al mismo tiempo. No puedes sostener disciplina si tu atención está siendo fragmentada. No puedes tener claridad si tu mente está saturada de ruido. Por eso, el primer paso no es hacer más.
Es cerrar fugas. Es observar con honestidad qué cosas están restando más de lo que suman, qué hábitos, qué comportamientos, qué estímulos están afectando directamente a tu energía, a tu enfoque y a tu estabilidad mental. Y aquí es donde aparece un ejercicio simple pero profundamente transformador. Elegir una sola cosa que sabes que te está debilitando, una sola, no 10, no muchas. Solo una que sea evidente, que sepas que está ahí, que reconoces que no te aporta nada y que sin embargo sigues repitiendo. Puede ser el uso excesivo del móvil. Puede ser consumir contenido sin control. Puede ser un hábito que altera tu descanso. Puede ser cualquier cosa que, si la eliminas, sabes que tu mente estaría más clara. Y a partir de ahí, hacer algo que requiere más valentía de la que parece, alejarlo durante un periodo de tiempo concreto, aunque sean 7 días. 7 días de conciencia. 7 días de control. 7 días en los que decides no actuar en automático. Y lo interesante es que en ese proceso empiezas a notar algo que muchas personas han olvidado. Empiezas a recuperar espacio mental. Empiezas a sentir más calma. Más claridad. Más control sobre lo que haces. Porque al eliminar ese estímulo constante, la mente deja de estar en modo reactivo y empieza a estabilizarse. Y desde ahí todo cambia. Tu capacidad de concentración mejora. Tu energía deja de estar dispersa. Tus decisiones se vuelven más firmes. Y algo aún más importante ocurre, empiezas a desarrollar dominio sobre ti mismo. Porque cada vez que decides no ceder ante un impulso, cada vez que eliges actuar con intención en lugar de reaccionar automáticamente, estás reforzando una identidad diferente, estás construyendo autocontrol. Y el autocontrol es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. No porque te haga perfecto, sino porque te permite elegir. Elegir qué haces. Elegir qué consumes. Elegir cómo actúas. Y esa capacidad de elección es lo que realmente define tu vida. Pero hay algo más que debes entender, porque este proceso no trata solo de eliminar cosas externas, también trata de observar lo que ocurre dentro, porque muchas veces las mayores fugas no están fuera, están en los pensamientos que repites, en las ideas que mantienes sin cuestionar, en la forma en la que interpretas lo que ocurre. Pensamientos negativos constantes. Dudas repetidas. Creencias limitantes. Todo eso también consume energía. También fragmenta tu atención. También debilita tu mente. Y si no eres consciente de ello, seguirás alimentando ese patrón sin darte cuenta. Por eso, eliminar lo que te debilita implica tanto lo que haces como lo que piensas. Implica tomar responsabilidad sobre lo que permites en tu mente y sobre lo que decides repetir cada día. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo consciente. De dejar de actuar en automático. De empezar a elegir. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, tiene un impacto enorme con el tiempo. Porque cuando reduces el ruido, cuando cierras fugas, cuando dejas de alimentar lo que te debilita, tu energía empieza a concentrarse, tu mente se fortalece y tu capacidad de actuar mejora de forma natural. No necesitas más fuerza. Necesitas menos desgaste. Y esa diferencia lo cambia todo. Por eso, si hay algo que debes llevarte de este capítulo es esto. No siempre necesitas añadir más para mejorar tu vida. Muchas veces necesitas eliminar aquello que te está frenando. Porque cuando dejas de perder energía en lo que no aporta, todo lo demás empieza a avanzar con más facilidad. Y en ese punto, sin hacer nada extraordinario, empiezas a sentir algo que muchas personas buscan sin encontrar. Control real sobre ti mismo. Y cuando tienes control, tienes dirección. Capítulo 8. La confianza que nace de cumplir. Hay una razón silenciosa por la que muchas personas sienten que han perdido la confianza en sí mismas. Una sensación difícil de explicar pero muy real. Una especie de duda constante que aparece justo en el momento en el que tienen que tomar una decisión. Empezar algo importante o sostener un hábito. Y lo más curioso es que casi nunca identifican correctamente de dónde viene esa inseguridad. Porque tienden a pensar que es falta de capacidad, falta de talento o incluso falta de oportunidades. Cuando en realidad el origen suele ser mucho más simple y mucho más profundo al mismo tiempo. La mayoría de las veces, esa falta de confianza nace de algo que se repite en silencio durante mucho tiempo. Promesas que te haces a ti mismo y no cumples. Pequeñas promesas. Casi insignificantes. Decisiones que parecen no tener importancia en el momento. Mañana empiezo. Mañana me levanto antes. Mañana hago ejercicio. Mañana me organizo. Mañana dejo de procrastinar.
Y cuando llega ese momento, no lo haces. Y aunque parezca algo sin importancia, tu mente lo registra. Lo acumula. Lo interpreta. Y poco a poco empieza a construir una idea peligrosa, que no puede confiar en ti. Ese es el punto en el que todo empieza a debilitarse. Porque cuando tu mente deja de confiar en tu palabra, cada decisión se vuelve más difícil, cada intento se siente más frágil, cada inicio tiene menos fuerza. Y entonces entras en un ciclo donde buscas más motivación, más inspiración, más métodos, pensando que eso va a resolver el problema, cuando en realidad lo que necesitas no es motivación, es coherencia. El estoicismo entendía esto con absoluta claridad, por eso daba tanta importancia a la disciplina diaria. No como una forma de exigencia externa, sino como un camino hacia el dominio personal, hacia la construcción de una mente firme que se sostiene en lo que hace, no en lo que dice que hará. Porque la confianza no nace de pensar en positivo. No nace de repetirte frases. No nace de esperar sentirte mejor. La confianza nace de hacer lo que dices. De cumplir. De alinear tu palabra con tu acción. Y ese proceso, aunque parezca simple, es profundamente transformador. Porque en el momento en el que empiezas a cumplir contigo, aunque sea en cosas pequeñas, algo cambia dentro de ti. Tu mente empieza a registrar un patrón diferente. Empieza a percibir que lo que dices tiene peso. Que tus decisiones se sostienen. Que no dependes del momento. Y poco a poco, sin necesidad de grandes resultados, empieza a reconstruirse la confianza. Pero aquí es donde muchas personas vuelven a fallar, porque intentan cambiarlo todo de golpe, hacen promesas grandes, se marcan objetivos difíciles de sostener, y cuando no lo cumplen refuerzan aún más la desconfianza interna. Por eso, el enfoque correcto es el opuesto. Prometer poco. Cumplir siempre. Elegir acciones simples, claras, concretas, que puedas sostener incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando el día no acompañe, incluso cuando tu mente intente buscar excusas. Caminar unos minutos. Leer unas páginas. Levantarte a una hora. Acciones pequeñas. Pero no negociables. Porque ahí es donde se construye todo. No en lo grande. En lo repetido. En lo constante. En lo que haces incluso cuando no es cómodo. Y cada vez que cumples una de esas acciones, ocurre algo muy importante, refuerzas una identidad. Dejas de ser alguien que intenta. Empiezas a ser alguien que cumple. Y esa diferencia cambia completamente la forma en la que te percibes. Ya no necesitas convencerte constantemente. Ya no necesitas motivarte cada día. Ya no necesitas empezar desde cero una y otra vez. Simplemente actúas. Porque sabes que puedes confiar en ti. Pero hay algo más que debes entender, porque es lo que hace que este proceso sea tan poderoso. Y es que la confianza interna no depende de los resultados externos. No depende de si te sale bien. No depende de si avanzas rápido. No depende de si todo funciona como esperabas. Depende de tu comportamiento. Depende de tu coherencia. Depende de si haces lo que has decidido hacer. Y eso significa que puedes empezar a construir confianza desde el primer día, sin esperar resultados, sin necesitar validación externa, sin depender de nada más que de tu propia acción. Y ese es un punto de inflexión enorme. Porque te devuelve el control. Te saca de la espera. Te coloca en la acción. Y cuando estás en la acción, todo cambia. Por eso, si hay algo que debes llevarte de este capítulo es esto, no necesitas demostrarle nada al mundo. Primero necesitas demostrarte algo a ti. Que puedes confiar en tu palabra. Que cuando decides algo, lo haces. Que no dependes de cómo te sientes. Que no necesitas condiciones perfectas. Porque cuando tu mente aprende eso, cuando empieza a percibir que eres alguien en quien puede confiar, se construye una de las fuerzas más poderosas que existen. Una confianza interna que no depende de las circunstancias. Que no se rompe con los errores. Que no desaparece cuando las cosas se complican. Una confianza que se basa en algo mucho más sólido. Tu comportamiento. Y desde ahí, todo lo demás empieza a ser posible. Conclusión, la vida se construye en lo simple. Si has llegado hasta aquí, hay algo que ya no puedes ignorar. Algo que se ha ido repitiendo a lo largo de cada capítulo aunque no siempre de forma evidente. Y es que el cambio que estabas buscando no está en algo complejo, no está en una gran estrategia. No está en una transformación radical que ocurre de un día para otro, está en algo mucho más cercano. Mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más exigente, lo que haces cada día.
Porque la mayoría de las personas vive esperando ese momento en el que todo encaje, ese punto en el que tendrán más tiempo, más energía, más claridad, más motivación, y mientras esperan, siguen repitiendo los mismos hábitos, las mismas decisiones, los mismos patrones que los mantienen exactamente en el mismo lugar. Y esa es la trampa. Pensar que el cambio llegará cuando algo externo ocurra, cuando en realidad el cambio siempre empieza en lo cotidiano, en lo que haces sin pensar demasiado, en lo que repites sin darte cuenta, en cómo empiezas el día, en cómo lo terminas, en cómo decides en lo pequeño. Porque lo pequeño, repetido, construye lo grande. Y eso es algo que no puedes evitar. Funciona siempre. La diferencia es si lo utilizas a tu favor o en tu contra. Cada hábito que has visto en este audiolibro puede parecer simple, incluso obvio, pero ese es precisamente su poder, porque no dependen de condiciones perfectas. No dependen de momentos excepcionales, no dependen de motivación constante, dependen de algo mucho más sólido. Tu decisión de repetirlos. Dormir con ritmo. Alimentarte con intención. Cuidar tu espacio. Leer cada día. Mover tu cuerpo. Elegir bien tu entorno. Eliminar lo que te debilita. Cumplir contigo. Nada de eso es espectacular. Pero todo junto, lo cambia todo. Porque crea estructura. Crea claridad. Crea dirección. Y cuando hay dirección, la vida deja de sentirse caótica. Empieza a tener sentido. Empieza a avanzar. No de golpe. Pero sí de forma real. Y aquí es donde aparece una de las verdades más importantes que puedes entender: no necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo constante. Porque la perfección es una excusa para no empezar. Pero la constancia es lo que transforma. Es lo que acumula. Es lo que construye. Y ese proceso no es visible al principio. No genera resultados inmediatos. No produce una recompensa rápida. Pero está ocurriendo. Se está formando. Se está consolidando. Y llega un punto en el que todo ese trabajo empieza a notarse. No porque haya magia, sino porque hay acumulación. Por eso, si sientes que tu vida está desordenada, que no avanzas como te gustaría, que tienes la sensación de estar siempre empezando pero nunca consolidando, no necesitas buscar algo nuevo. Necesitas volver a lo básico. Y hacerlo bien. Cada día. Sin negociar. Sin depender de cómo te sientes. Porque ahí es donde empieza todo. En lo simple. En lo repetido. En lo que haces incluso cuando nadie te está mirando. Y si hay algo que puedes hacer ahora mismo, algo que realmente marque el inicio de ese cambio, es tomar una decisión clara, una decisión que no dependa del momento, que no dependa de la motivación, que no dependa de nada más que de tu compromiso. Escribirlo. Hacerlo visible. Decirlo de forma consciente. Por eso, antes de irte, quiero que hagas algo muy sencillo pero muy poderoso. Escribe en los comentarios: hoy ordeno mi vida. No como una frase más. No como algo automático. Sino como un compromiso. Como un punto de partida. Como una forma de decirte a ti mismo que dejas de esperar y empiezas a actuar. Y si este contenido te ha hecho reflexionar, si has sentido que algo encaja, que algo se ordena, que algo dentro de ti quiere cambiar, apóyalo de una forma simple pero importante: suscríbete al canal. Deja tu like y compártelo con alguien que también necesite este mensaje. Porque muchas personas están exactamente donde tú estabas antes de empezar a escuchar esto. Y quizás esto sea lo que necesitan para dar el primer paso. Recuerda siempre esto. Una vida extraordinaria no se construye en un momento. Se construye en lo que haces cada día. Y ese proceso empieza ahora.